Cierra los ojos un momento e imagina que abres un viejo mapa. No es un mapa cualquiera. No muestra montañas ni océanos, no señala fronteras ni caminos. Este mapa nos lleva a un lugar que nunca ha existido y sin embargo siempre ha estado ahí. Un lugar donde todo es armonía, donde la naturaleza y el ser humano conviven en equilibrio, donde el arte florece, la justicia se cumple y la felicidad no es una meta inalcanzable. Ese lugar, queridos alumnos, queridos viajeros, se llama utopía. Pero la utopía nunca es un destino, como ya hemos discutido. Es una guía, una estrella lejana que nos empuja a caminar. Así que abramos juntos este mapa y exploremos los caminos que la humanidad ha trazado hacia sus propios paraísos soñados. 1. Utopías religiosas. La promesa de lo divino. Hablemos primero que nada de estas promesas eternas. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han imaginado un paraíso más allá de la vida, un jardín escondido donde todo es armonía. Los griegos soñaban con los campos elíseos, donde los héroes descansaban después de la muerte. Los cristianos describieron el paraíso del Edén perdido, al que solo los justos pueden regresar. Los celtas imaginaron Avalon, la isla mística donde el rey Arturo espera su regreso. Los nórdicos hablaron de Yggdrasil, el árbol del mundo que une dioses, humanos y destinos. Estas utopías celestiales nos prometen algo: el sufrimiento es pasajero, la recompensa está al final del camino, pero no basta con imaginar estos paraísos. Hay quienes han querido traerlos a la tierra y eso, mis queridos alumnos, es muy peligroso. Aquí tenemos una imagen, desde luego especulativa, de lo que sería el cosmos griego. Para los Las griegos, el ciudades y cosmos el era un cielo. lugar que tenía, primero que nada, el caos, donde todo era confusión y todo estaba a oscuras, hasta que de repente la diosa Gea, revoloteada por una fuerza primigenia que es Eros, un amor primero, no ese pequeño angelito que vemos revoloteando, uno mucho más fuerte, una fuerza divina, que al volar alrededor de ella logra que ella se enamore del amor y entonces lanza un suspiro. Al suspirar sale de ella en ese aliento Urano, que es el cielo, y entre los dos, entre su abrazo, nacen todas las especies. Del paraíso católico no tengo mucho que contarles. Ustedes lo conocen, han oído hablar de él. Es quizá una de las utopías más difundidas. Y en ella hay un árbol, el árbol de la sabiduría, el árbol del bien y del mal. Esta utopía, la que presenta John Bunyan en su libro, en su alegoría cristiana del progreso del peregrino, no supe dónde ponerla porque es al mismo tiempo literaria, pero al fin es un ideal religioso. Para Bunyan la religión hace al hombre y si sigues el camino correcto tendrás un lugar en el cielo. Por eso este lugar que muestra este mapa, que incluso se ha convertido en un juego de mesa, muestra este héroe que tiene que elegir correctamente para llegar a su destino final, para ganarse la gloria divina. Tanto el paraíso cristiano como los campos elíseos y el jardín de las Hespérides griegos son tres conceptos diferentes de un lugar ideal o de felicidad eterna que provienen de distintas tradiciones culturales, pero en ellos curiosamente se encuentra siempre mucha vegetación y tanto en el paraíso cristiano como en el jardín de las Hespérides se encuentra un gran árbol que tiene frutos. En el paraíso sabemos que son frutos como manzanas rojas y que inducen al conocimiento o al pecado o al sexo. Pero en el caso del jardín de las Hespérides, esos frutos también son manzanas, pero son doradas. Y lo que traen es, no consigo es que al comerlas no envejeces nunca y tienes vida eterna. Por eso es el alimento de los dioses. La diapositiva anterior y esta presentan Avalon, una isla mágica
donde se dice que el rey Arturo fue llevado tras ser herido en la batalla de Calman, y donde se espera que regrese algún día para salvar a su pueblo. Avalon es un lugar de abundancia y felicidad donde crecen sospechosamente manzanas que otorgan la inmortalidad y donde habitan hadas y magos. Confieso que tampoco supe dónde poner a Avalon, porque Avalon al final también es un texto literario, pero proviene de la idea de los templarios y de los cruzados en su búsqueda por el Santo Grial, por esa promesa cristiana de ascender o de tener un camino de perfección. El Jardín de las Hespérides, sin embargo, es una figura griega y las Hespérides son tres mujeres que están custodiando, aquí nos aparecen cuatro, que están custodiando estos frutos divinos dorados. Y está, curiosamente, no una serpiente, pero sí un dragón que ayuda a que estos frutos no sean robados. Si ustedes recuerdan la historia de Hércules, Hércules tiene como trabajo, como una de sus misiones, ir por una de esas hermosas y brillantes manzanas. Aquí la inteligencia artificial confundió los campos elíseos de París con los campos elíseos de los griegos, que eran una suerte de paraíso. Para los griegos el paraíso y el infierno no estaban disasociados, eran el mismo sitio, eran el lugar del Hades, el lugar de los muertos. Y definitivamente el infierno cristiano no se parece nada a ese Hades, porque los castigos eran vistos de otra manera. Pero dentro de ese lugar de los muertos había un lugar, un paraje hermoso, los Campos Elíseos, que eran un regalo que Hades le dio a su mujer Perséfone, y donde van a parar los grandes héroes y los grandes personajes que han vivido una vida virtuosa según la mitología griega. El árbol del mundo, el gran Asgard, es un enorme fresno, grande y majestuoso, cuyas ramas cubren los 9 mundos y se extienden hacia arriba, hacia el firmamento. Tienen 3 raíces, una llega hasta Asgard, donde residen los dioses, otra a la tierra de los gigantes del hielo y la tercera al reino de los muertos. Como ven, el árbol es una especie de lazo que une todos los mundos. Capítulo 2. Utopías literarias. El primero en dibujar el mapa de una utopía fue Tomás Moro en su obra Utopía en 1516. Imaginó una isla donde no existía la pobreza ni la desigualdad, una sociedad donde las riquezas se compartían y el bienestar era universal, pero no fue el único. Platón soñó con Atlántida, una ciudad perfecta en su organización, hasta que la ambición la hizo desaparecer en el océano. Calvino, en Las ciudades invisibles, un escritor más contemporáneo, construyó metrópolis que eran metáforas de los deseos humanos, pero sobre todo eran la gran nostalgia del navegante Marco Polo por regresar a Venecia. Y el escritor mexicano Ruiz Sánchez, en Los jardines secretos de Mogador, diseñó un paraíso sensorial donde los sentidos se convierten en puertas a lo infinito, en jardines hermosos de todo tipo, inspirados en la cultura árabe. Tolkien creó la Tierra Media, donde los elfos viven en armonía con la naturaleza, un eco de la Edad Dorada perdida. Y C.S. Lewis nos llevó a Narnia, un reino donde la magia y la justicia van de la mano. En Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino imagina una conversación larga entre el Gran Khan y Marco Polo, que le da cuenta de todas esas ciudades que nunca existieron, pero que le hubiera gustado que existieran y que le recordaban a casa. Son todas ellas mujeres y todas ellas acuáticas. El mundo de las hadas, que comienza con el cuento popular o lo que sería el cuento entre villanos, el famoso folk tale, empieza siendo un cuento oral que promete escapismo, que en algún momento incluso es la reivindicación del hombre pobre que contándose historias de maravilla logra escapar de las tiranías monárquicas. Y de ahí esos cuentos orales
se fugaron hacia el mundo del espectáculo y hoy los conocemos en estos mundos de Disney o Marvel o estos mundos que representan parajes de fantasía. Ya hablaremos sobre la Disneyificación, que es un concepto complejo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que es un paraje de entretenimiento y de evasión, también es el mundo de consumo. Dentro del closet de Narnia se encuentra un otro mundo de tintes católicos, donde está también Santa Claus incluso, y el Gran León representa a Jesús. Es un mundo donde unos niños que temen a la Segunda Guerra deciden ir a esconderse para evitar el dolor del sufrimiento que se está viviendo en ese momento en el mundo. De este mundo de hadas podemos hablar del País de las Maravillas, que viene en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, escritas por el autor británico Lewis Carroll en 1865. Este lugar es un mundo de ensueño donde Alicia, la protagonista, cae por un agujero y se encuentra con personajes y situaciones absurdas, ilógicas y divertidas. Es un lugar donde se puede escapar de la realidad y vivir aventuras extraordinarias que desafían las normas y las convenciones. Se puede crecer, se puede disminuir, se puede jugar cricket con una reina. Nunca jamás es otro lugar de la utopía, escrito por J. M. Barrie en 1904. Nunca jamás es una isla donde los niños no crecen y viven sin reglas ni responsabilidades. Claro, la obra se llama Peter Pan, pero el lugar donde todo se lleva a cabo es en este lugar, donde pasan el tiempo divirtiéndose y viviendo aventuras. Nunca jamás es el hogar de Peter Pan, de la hada Campanita, de los niños perdidos, los piratas, los indios, las sirenas y otras criaturas fantásticas. Nunca jamás se puede alcanzar solo volando y está en la segunda estrella a la derecha y siguiendo siempre hacia el amanecer. Nunca jamás se relaciona con la idea de utopía como lugar donde se cumplen todos los deseos de la infancia. Aunque el parque de Long Walk no es propiamente una utopía, sino el parque a donde esta semiada mágica, este personaje enigmático que es Mary Poppins, que llega por un tiempo a la casa de niños, resuelve todo y se va, es a donde los lleva a pasear. Entonces pensemos que este pequeño parque es una burbuja utópica, un lugar de alegría infantil. De este mismo paraje o planeta de hadas, nos encontramos el mundo de Winnie the Pooh, escrito por el británico A. Milne, que protagoniza una serie de libros infantiles que publicó entre 1924 y 28. Este peluche, este osito, vive en el bosque de los 100 acres junto a otros animales de juguete como Piglet, Tiger, Eeyore, Rabbit, Owl, Kanga y Roo, y nos recuerda muy bien, o parece ser un antecedente, de este mundo ficticio y también maravilloso de Toy Story. Hasiba es una mujer sola, ha sido abandonada y está embarazada. Es bellísima y vive en un lugar que se llama Mogador en el Medio Oriente. Un hombre, un escritor, se ha enamorado perdidamente de ella y ella, como si fuera una Sherezada al revés, le dice a este protagonista que si quiere tener relaciones amorosas con ella, tiene que contarle todos los días un nuevo jardín. Así que los jardines de Mogador son jardines de la imaginación, son jardines poéticos en la cabeza de un poeta enamorado. Nos toca hablar de las utopías políticas, todo lo que la narrativa de alguna manera imagina solamente como un sueño, como un escapismo, la política busca llevarlo a la realidad y por tanto se vuelve, como hemos dicho, peligrosa. El marxismo imagina una sociedad sin clases, donde no hay opresores ni oprimidos. Su utopía radica en la abolición de la propiedad privada y en una distribución equitativa de los recursos. Por su parte, la República de Platón habla de gobernar
por filósofos reyes. La sociedad perfecta descansa en la sabiduría y en la justicia. Aquí se trata a la inversa, no se trata de una igualdad, sino se trata de una especie de monarquía encarnada por las personas más inteligentes, más preparadas y más sabias de ese lugar imaginario. Por otro lado, el socialismo utópico se desprende también del marxismo e imagina una sociedad igualitaria donde podamos vivir de manera armónica. En Platón encontramos dos diferentes utopías, la de la Atlántida, este continente que supuestamente desapareció porque se hundió, y la República. Te invito a leer detenidamente esta tabla para que te enteres de cuáles son las diferencias entre estos dos lugares de una utopía filosófica. Capítulo 4: Utopías ecofeministas. El equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. Hoy, cuando la humanidad enfrenta la crisis climática, surgen nuevas utopías que no solo buscan justicia social, sino también un equilibrio con la tierra. Las utopías ecofeministas imaginan sociedades donde la explotación del planeta y la opresión de las mujeres cesa, donde el cuidado de la vida es el centro de la organización social. Por ejemplo, Vandana Shiva propone un mundo donde la agricultura regenerativa y el respeto a la biodiversidad sean la base de la civilización. Úrsula K. Le Guin, en Los Desposeídos, describe un planeta donde la cooperación reemplaza la dominación, y Margaret Atwood, en Oryx y Crake, nos advierte sobre el peligro de una humanidad que olvida su relación con la naturaleza. En estos parajes la utopía no es solo un sueño, sino una urgencia. No podemos seguir soñando con paraísos mientras destruimos nuestro propio hogar. En eso creemos muchos y en eso creen estas autoras. Como sabemos, la utopía no será nunca un destino, sino un norte, un ideal que nos empuja a mejorar. Nosotros aquí y ahora, ¿qué mundo queremos imaginar? ¿Cómo serían nuestras ciudades invisibles, nuestros jardines secretos? Porque el futuro, querámoslo o no, siempre empieza con la imaginación. Como hemos discutido esta semana, hoy vivimos en una nueva utopía, la utopía de la felicidad obligatoria. Nos dicen que debemos ser felices todo el tiempo, que el éxito es medible en likes, que si no eres productivo no vales. En el episodio Nosedive de Black Mirror que verán este fin de semana, la vida de las personas depende de la calificación que reciben en redes. Sonríen, pero no demasiado. Son amables, pero sin pasarse. No pueden permitirse fallar. Y en la vegetariana de la coreana Han Kang, la protagonista busca pureza a través de su transformación física y psicológica, hasta el punto de desconectarse del mundo. Entonces, ¿qué hacemos con la utopía? ¿Es solo un espejismo o es un faro, un norte, una dirección que nos ayuda a caminar aunque nunca lleguemos a la orilla? Quizá la verdadera utopía no sea la perfección, sino aceptar que somos imperfectos, como dijeron muchos de ustedes en sus participaciones. Quizá la única utopía posible sea la posibilidad de seguir soñando, seguir imaginando y conformarnos y amar lo posible.